Dios le dijo a Abraham: sal y cuenta las estrellas, y en cada una de ellas un hijo verás. Entonces Abraham cree, ya verás, que tu esposa Sara un hijo tendrá. Wow, wow, cantemos todos juntos a Dios. Wow, wow, tu luz en mí brilló. Wow, wow, hijo de la promesa soy yo. Juntos a Dios. Wow, wow, tu luz en mí brilló. Wow, wow, hijo de la promesa soy yo. Wow, wow, cantemos todos juntos a Dios. Wow, wow, tu luz en mí brilló. Wow, wow, hijo de la promesa soy yo. Hola pequeños curiosos, ¿cómo están? Hoy les preparé una historia de terror. ¿Se van a animar a escucharla? Bueno, la historia comienza así. En una oscura colina había una oscura ciudad. En la oscura ciudad había una oscura calle. En la oscura calle había una oscura casa. En la oscura casa ¡pum! Había 3 esqueletos viviendo en un sótano. ¿Se asustaron? Me imagino que sí. Las historias de terror suelen contarnos vampiros, esqueletos y fantasmas sonriendo maliciosamente. De por sí, los fantasmas y los vampiros no existen, pero los esqueletos sí. Vamos a una sala de tomografía donde les voy a poder contar más acerca de ellos. Bienvenidos pequeños curiosos a la sala de tomografías. En ellas hay una máquina especial de rayos X que nos permite estudiar con mayor profundidad a los huesos. Los huesos son los que nos diferencian de las medusas. Bueno, los huesos, la inteligencia, el alma y muchas otras cosas más. El punto es que los huesos son muy importantes. Un cuerpo humano adulto está compuesto por 206 huesos. Y la mayor parte de ellos se encuentran en las manos y en los pies. El fémur es el hueso más largo, mientras que el estribo, que se encuentra en el oído medio, es el hueso más chico. Los huesos hacen un montón de cosas por tu cuerpo. Por ejemplo, te mantienen de pie. Además, ellos en su conjunto forman a tu esqueleto y le dan una determinada forma a tu cuerpo. Otra de las funciones de los huesos es almacenar distintos minerales que necesita tu organismo, por ejemplo, el calcio. Y por último, pero no menos importante, en el interior de los huesos se encuentra la médula ósea, la cual es capaz de generar las células sanguíneas. Entonces, como conclusión, podríamos decir que los huesos son muy importantes, pero más importante aún es mantenerlos sanos. Pero tu cuerpo no solo está compuesto por huesos, sino que hay otras cosas más. Pero ya me parece demasiada información. Entonces, vamos a jugar y después les cuento el resto.
Muy bien, pequeños curiosos, volvimos. Al igual que veíamos en la sala de tomografía, no solo necesitamos mantener sanos los huesos de nuestro cuerpo, sino que también los huesos de nuestra fe. Ellos se mantienen sanos en la medida de que oramos, alabamos, leemos la Biblia y nos relacionamos con la persona de Dios. Así, vamos a poder seguir moviéndonos en la dirección correcta siempre y cuando sigamos la voluntad de Dios. Estos huesos protegen las zonas más blandas de nuestra alma y nuestro corazón. Además, en ellos se alberga el Espíritu de Dios, que va a estar allí cuando lo necesites. Siempre y cuando mantengas fortalecidos los huesos de la fe, vas a poder mantenerte firme cuando vengan las tentaciones y los tiempos difíciles. Veamos el sticker de hoy. Fortaleciendo los huesos de la fe. A entrenar estos huesos, pequeños curiosos. Hola queridos hermanos, quiero proponerles un pequeño juego. Quisiera que nos vayamos de paseo a una ciudad donde viven personas muy famosas y muy adineradas. ¿Beverly Hills? ¿Qué tal Dubái? Mientras vamos en nuestro recorrido, vamos viendo las distintas mansiones que valen fortunas, pero de repente llegamos a una mansión que es muy superior a todas las que hemos visto hasta ese momento. El tamaño del terreno, el tamaño de la casa, los jardines, los autos en la entrada, el mobiliario, todo lo que hay allí es sencillamente extraordinario. No podemos salir de nuestro asombro en la medida que vamos recorriendo el palacio. Pero en un momento determinado, le preguntamos al guía: ¿puedes decirme quién es el propietario que vive allí y cómo llegó a amasar semejante fortuna? Así que el guía turista responde que la persona que vive allí en el palacio es un individuo que nació muy pero muy pobre, en la miseria total y absoluta, pero que de repente conoció a un individuo a quien este pordiosero odiaba, a quien en más de una ocasión intentó robarle y quiso matarlo, pero aún así le obsequió todo cuanto tiene. Es muy probable que te ocurran dos cosas al escuchar esta historia. En primer lugar, que tu sentido de asombro se incremente considerablemente. Y en segundo lugar, que quieras conocer los pormenores y todos los detalles de esta asombrosa historia. Es mi deseo que en esta mañana nuestros corazones, al abrir la palabra, puedan arder, literalmente se enciendan de emoción y gratitud por todos los privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo triunfaré. Grato es tener
ver a un tierno niño tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él, solo por Él. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Espero que todos bien. Gracias a Dios podemos juntarnos una vez más para compartir la palabra del Señor. Recuerden que de a poquito se van a ir abriendo los cultos presenciales, así que anótese, ¿sí? Para que por turnos podamos irnos reuniendo. Recuerden que en Liniers tenemos solo lugar para 20 personas, que es lo que nos permite la ley, ¿sí? En Virrey del Pino tenemos un poco más y gracias a Dios estamos con los cultos presenciales los domingos por la tarde, así que es para gloria de Dios esto. Vamos a seguir estudiando la carta a los Gálatas, ¿sí? Le invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 7 del capítulo 4. Yo lo voy a estar leyendo de la Reina Valera contemporánea, ¿sí? Dice así la palabra del Señor, dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y, según la promesa, herederos. Recuerde esa palabra. Pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por su padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en la esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo.
Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción. Recuerde también esa palabra, la adopción de hijos. Por cuanto ustedes son hijos de Dios, envió a sus corazones al Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Hasta así la lectura de la palabra del Señor. Miren, vimos el domingo pasado cómo el apóstol Pablo hacía esta defensa de su ministerio ante los maestros judaizantes que querían imponer las obras y la ley a los Gálatas, y desechando la gracia de Dios, que era la real fuente de salvación. Vimos también cómo identificaba Pablo los dos enemigos mortales de la fe, que eran Satanás y nosotros mismos, ¿sí? Y cómo al confrontarlos con la cruz de Cristo, allí quedaban clavados y allí quedaban derrotados. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, diría el apóstol Pablo, ¿sí? En este texto, y nos haría ver que estos enemigos eran vencidos y aniquilados en la cruz de Cristo. En el texto de hoy vemos cómo Pablo anima a los Gálatas a disfrutar de los derechos como herederos de Dios. Miren, la BBC publicó en el 2009 una historia muy significativa, una historia real, ¿sí? Había una señora en Italia que se llamaba María Assunta, ¿sí? Ellos citan el apellido de la mujer y solo ponen una C, no sé por qué razón, pero no ponen el apellido, María Assunta, ¿sí? Ella tenía 94 años y falleció, ¿sí? Bueno, lo significativo de esto no es que ella haya muerto a los 94 años, sino que dejó toda su fortuna a su gato Tomasino, ¿sí? Toda la fortuna a su gato Tomasino. Un gato callejero que la mujer había encontrado en la calle cuando era muy chiquitito y lo crió con mucho cariño y fue su compañía permanente durante todos los años que ella vivió, ¿sí? Todos los años que vivió el gato, por supuesto, ¿no es cierto? Muy bien, el asunto es que cuando María Assunta muere, deja toda su fortuna al gato. Pero, de acuerdo a la ley italiana, es imposible que un animal herede la fortuna. Sus abogados, Anna Oreconi y Ciano Canzona, eran los abogados que la representaban, hicieron un montón de gestiones, pero era imposible pasar la herencia de María al gato. Entonces, ¿qué hicieron? Nombraron a Estefanía, ¿sí? Que era la enfermera que había cuidado a María hasta que ella partió, ¿sí? Como responsable de administrar la fortuna de María en favor del gato. Así que la enfermera que con tanto dedicación había cuidado a María hasta que María murió, ¿sí? Ahora se encontraba cuidando al gato Tomasino y a toda su fortuna, ¿sí? Bueno, Tomasino pasaron los años y murió. Hoy, al día de hoy, Tomasino descansa en una tumba en el jardín de la casa de María, ¿sí? La enfermera Estefanía goza de una jugosa pensión y vive tranquilamente en la misma casa donde cuidó a María, ¿sí? Los abogados habrán cobrado su parte, pero el gato Tomasino, que heredó una fortuna de 13 millones de dólares, 13 millones de dólares heredó el gato Tomasino, vivió siempre como un rey hasta que murió, pero nunca se enteró de lo que había heredado. Nunca supo, nunca tuvo conciencia de lo que había heredado. 13 millones de dólares había heredado el gato y si bien le trajeron una vida cómoda, nunca se enteró de lo que había heredado. Esto es lo que Pablo quiere mostrarle a los Gálatas a través de este pasaje que hoy hemos leído. Esto es lo que Pablo les quiere mostrar, la herencia que ellos tienen en Cristo y que no están valorando, porque están dudando entre vivir por las obras o vivir por la gracia. Entonces, si ustedes son herederos de una fortuna y están viviendo como miserables, esto es lo que Pablo le dice a los Gálatas. Veamos lo que nos dice la palabra.
Miren, los versículos 26 al 29 del pasaje que hemos leído, dicen así. Dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham según la promesa, ¿sí? ¿Qué promesa? La promesa que Dios le había hecho a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. En primer lugar, entonces, Pablo le dice a los Gálatas: todos ustedes son herederos de Dios. Y los empieza a argumentar. Son hijos de Dios por la fe en Cristo. Cuando usted recibe a Cristo como Salvador, no solo el Señor perdona sus pecados y le da una nueva vida, sino que lo convierte en hijo de Dios. La palabra de Dios dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Cuando Cristo Jesús entra en su corazón, usted pasa a ser coheredero con Cristo de la gracia y la bendición de Dios. Entonces Él le dice a los Gálatas: ustedes son herederos de Dios. Cuando se bautizaron, dieron testimonio público de esto, dieron testimonio público de lo que Cristo había hecho por ustedes. Los Gálatas habían aceptado a Cristo como Salvador, lo habían reconocido en la visita anterior de Pablo. Se habían bautizado. Cuando uno se bautiza, da testimonio de lo que Cristo hizo en la vida. El bautismo no te salva, pero da testimonio. Cuando nos sumergen al agua, estamos mostrando que morimos a la vieja vida, y cuando salimos del agua, que nacemos a una nueva vida con Cristo, ¿sí? Bueno, esto era un testimonio público de su fe, y Pablo le dice: ustedes con el bautismo de Cristo han sido bautizados, han sido revestidos con el bautismo que han expresado ustedes su salvación. No hay raza, le dice Pablo, ni condición social que imponga otra cosa. Porque Él les dice: no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. No hay ninguna condición que pueda impedir el regalo de Cristo sobre ellos. Ustedes recibieron el regalo de Dios cuando abrieron su corazón a Cristo y decidieron aceptarlo. Y no hay ninguna condición que impida que eso esté en ustedes, ¿sí? Se han convertido en herederos de la fe de Abraham, ¿sí? Y no de las obras de Abraham. Si ustedes leen los capítulos anteriores, van a ver que dice que por la fe Abraham agradó a Dios, no por las obras, ¿sí? Por fe Abraham siguió a Dios. Dios le aparece a Abraham un día y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No había tenido un encuentro previo con Dios, era la primera vez que se encontraba con Dios, y Abraham, dejándolo todo, se fue tras la promesa de Dios. Entonces Dios le va a prometer después a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la simiente de Abraham viene el Señor Jesús, y vaya que somos bendecidos todas las familias, las naciones de todos los tiempos de la tierra por Cristo Jesús, que trajo salvación al mundo. Entonces, en primer lugar, el apóstol Pablo en estos versículos le dice: ustedes son herederos de Dios. En segundo lugar, le dice: todos ustedes son niños bajo la ley. Fíjense lo que dice los primeros 3 versículos del capítulo 4. Dice: pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Solo está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Miren, la ley te hace consciente del pecado. Esto les está diciendo ellos a los Gálatas, ¿sí? La ley te esclaviza. Mientras somos niños, vivimos bajo la ley. Miren, ¿por qué hace esta analogía él? Para hacerles ver de su condición de pecado y de que Cristo los había librado del pecado. Dice: mientras que ustedes son niños, viven bajo la ley del pecado, la ley que los sometía, la ley que los oprimía, la ley que los declaraba culpables. Mire, la ley es una herramienta de Dios para hacerte ver lo que está mal, pero la ley no te salva.
Lo que te salva es la relación con Cristo. Entonces Pablo le está diciendo a los Gálatas, si ustedes quieren vivir según la ley, ¿para qué tienen a Cristo? Dice, no vale nada lo que el Señor hizo por ustedes. No se puede tener las dos cosas. La ley solo te marca lo que hiciste mal, pero no te dice la salida para eso. No te da la salvación que Cristo te da. Mientras somos niños vivimos bajo la ley de nuestros padres. Después, cuando ya somos adultos, vivimos bajo nuestra propia ley, ¿sí? Que a veces es igual a la ley de nuestros padres. Miren, los niños romanos, Pablo toma figuras de la vida cotidiana para ilustrarle a los Gálatas cosas de la vida espiritual, ¿sí? Entonces toma una figura aquí, la de los niños romanos, ¿sí? Que era algo que ellos veían todos los días. Los niños romanos, cuando cumplían entre 14 y 18 años, el padre podía elegir qué año decidía hacerlo, se les hacía una ceremonia que se llamaba toga virilis. Toga virilis se llamaba la ceremonia. En esta ceremonia, el padre lo reconocía ya como mayor de edad, ¿sí? Y empezaba a tener derechos el chico de opinar, de manejarse y de tomar ciertas decisiones, ¿sí? Cuando cumplía con esta ceremonia de la toma virilis. Ustedes fíjense que es significativo. Por eso lo que Pablo dice en estos versículos. Hasta entonces, según la costumbre romana, este chico estaba bajo la tutela de un curador, un cuidador, un ayo, le decían, que era un esclavo. Este esclavo tenía potestad sobre él. Este esclavo le enseñaba, este esclavo lo reprendía, este esclavo lo podía castigar. El esclavo tenía autoridad sobre el niño. ¿Por qué? Porque el padre lo había puesto para que eduque al niño. Ahora, después de la toga virilis, después que el chico pasaba por esta ceremonia, él pasaba a ser señor del esclavo. El esclavo ya no tenía autoridad sobre él. Ustedes saben que qué curioso esto, que a veces la relación con este esclavo, este ayo, ¿sí? Era tan profunda, tan íntima entre los chicos y él, que aún tenían por él más cercanía que con el padre, la verdad. Y aún cuando eran señores, seguían tratando con mucho cariño a este esclavo que había estado al lado de ellos enseñándoles, ¿sí? El esclavo podía premiarlo, castigarlo, o si fuera necesario reprenderlo de alguna manera muy severa, como si fuera su padre. No había diferencia entre el esclavo y el niño, porque aún el esclavo estaba por encima del niño. Pero, cuando el niño llegaba a la edad de convertirse ya en un hombre, de ser reconocido por la toga virilis, esta ceremonia, él dejaba de tener autoridad, el esclavo dejaba de tener autoridad sobre él. Dice, pero a su tiempo el padre lo retiraba del cuidado del esclavo y comenzaba a ser señor. La palabra aquí dice, pero a su tiempo Dios envió a su hijo nacido de una mujer conforme a la ley, para liberarnos de la ley, que lo único que hacía era marcarnos lo que hacíamos mal, pero no darnos una salida al respecto. Entonces allí el apóstol Pablo les dice en primer lugar que todos somos herederos de Dios y que todos son niños bajo la ley y no hombres, hasta que reconocen a Cristo como Salvador y los libera de los rudimentos de la ley. Le va a decir el apóstol Pablo ahora en los versículos 4 y 5 que todos ustedes son adoptados. Fíjense lo que dicen los versículos 4 y 5. Dice así: pero cuando se cumplió el tiempo señalado por Dios, envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley, para que redimiera es rescatara a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. El apóstol Pablo aquí va a introducir otra figura de la vida cotidiana que la gente, los Gálatas, tenían presente y que ilustraba muy bien lo que Dios había hecho por nosotros. Esta es la figura de la adopción. Mire, cuando Pablo introduce esta figura de la adopción en esta conversación, digamos, en esta carta que está teniendo con los Gálatas, ¿sí? Él habla de algo que tanto judíos como romanos conocían, pero trataban en forma diferente. Para el judío, la adopción era la redención de algún miembro de la familia que quedaba huérfano, ¿sí? Por ejemplo, si se moría un hermano, los hijos del hermano
pasaban bajo la tutela del otro hermano para que los atendiera y los criara y velara por ellos. Aún la mujer del hermano también. En cambio los romanos, discúlpenme, ellos tenían otro tema con respecto a la adopción. Ellos podían adoptar a cualquiera, sean de su familia o no de la familia, sea quien sea, podían adoptarlo. Y una cosa muy curiosa e interesante, una vez que el romano adoptaba a alguien como hijo, no lo podía desheredar jamás. Esto decía la ley romana. Entonces el compromiso que se establecía era muy fuerte, era muy estrecho. Pablo les habla a los gálatas que entendían a la perfección esto, porque estaban bien embebidos de la cultura romana que los rodeaba, y les dice, miren, el Señor a su tiempo los adoptó como hijos y los hizo herederos. Bárbaro, no se vuelve atrás, no hay vuelta atrás en esto. El Señor los declaró herederos y va a ser su papá para siempre. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer según la ley, para librarnos del peso de la ley que solo acusa y reglamenta y conducirnos a vivir bajo la gracia, bajo el regalo de Dios. Esto le está diciendo el apóstol Pablo y esto nos dice también a nosotros. A fin de que reconociéramos que la adopción, con todos los derechos de un hijo natural, nos había sido dada por Dios. Por eso Dios en el versículo 28 del capítulo 3 les dice, lo leímos hace un ratito, que no hay judío ni griego, ni varón ni mujer, ¿sí? Nada nos puede separar de esa adopción, de esa regalo de Dios una vez que lo hemos recibido. No hay diferencias sociales, no hay esclavo ni libre, nada, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nadie le puede decir porque vos sos judío tenés la salvación y porque no lo sos no tenés la salvación. Esto le está diciendo Pablo a los Gálatas. Nadie le puede decir porque sos esclavo no tenés la salvación o porque sos patrón no tenés la salvación, ¿sí? Ni hombre ni mujer, nada, no hay diferencia. El apóstol Pablo le dice, todos ustedes fueron adoptados como hijos de Dios. Él mismo se define como un adoptivo, ¿sí? Ustedes van a escuchar que cuando él defiende su ministerio en otra oportunidad dice, yo como un adoptivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado en forma muy personal y particular, como vimos el otro día, después de que había llamado a todos los otros discípulos, ¿sí? Pero él se define con esta palabra como un adoptivo. La adopción era algo importante. ¿Y por qué era importante? Porque la paternidad puede ser un accidente, pero la adopción es la decisión consciente de expresar amor, ¿sí? Usted cuando adopta a una persona está expresando amor, ¿sí? Hay veces que lamentablemente la paternidad es un accidente, pero la adopción involucra el deseo ferviente de tomar a esa persona y considerarla como hijo propio, ¿sí? Muy bien. Dice, no hay judío ni griego, nada, todos fuimos puestos en igualdad de condiciones delante de Dios. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Claro, porque yo cómo puedo saber si soy o no soy realmente hijo de Dios. Yo recibí a Cristo en mi corazón. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu diciéndole realmente sos un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios cuando dejaste entrar a Cristo en tu corazón. Gálatas es una carta donde él habla a los Gálatas de esta libertad que tenemos en Cristo y de esta bendición de haber sido hechos herederos de Dios. Ya nadie podía decirle a los Gálatas que siendo gentiles eran menos que ser judíos. Todos éramos herederos naturales o por adopción con los mismos derechos, ojo, y obligaciones delante del Señor, ¿sí? Derechos y obligaciones. Esto nos lleva a pensar en algo más, ¿sí? Debemos dejar de ser niños y comportarnos como adultos espirituales. Hay personas que pasan 50 años dentro de la iglesia y son niños o adolescentes espirituales. Nunca crecen, no. El objetivo de Dios al adoptarte como hijo, al hacerte parte de su familia, es que crezcas y ayudes a crecer a otros. Así que debemos
asumir esto, ¿sí? Dicen en los últimos versículos, allí en el versículo 6 y el versículo 7, por cuanto ustedes son hijos de Dios, envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Qué maravilla esto que dice aquí. Mire, este espíritu que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este espíritu que clama e intercede ante Dios por nosotros y nos permite decirle, Abba, Padre. Esto significa papito. Papito querido, en un tono muy íntimo, muy cercano, nos permite, muy cordial, nos permite acercarnos a Dios. Este Abba Padre. Este es el espíritu que nos permite llamar a Dios de esta manera. Este espíritu que nos dice que ya no somos esclavos, sino hijos, y como hijos también herederos de Dios por medio del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos da esta seguridad. Pablo le está diciendo a los Gálatas, muchachos, despiértense, terminen de vacilar entre las obras de la ley y la gracia de Dios. Ustedes son herederos de Dios, tienen todos los derechos, todas las bendiciones de haber recibido a Cristo como Salvador. No se aten a costumbres y a ritos, le está diciendo Pablo a los Gálatas. Miren, para ir terminando, la doctrina de la salvación es una doctrina compuesta, ¿sí? La salvación del hombre es una doctrina compuesta. Está compuesta en primer lugar por la redención, ¿sí? La redención, porque todos fuimos redimidos, librados de la esclavitud del pecado. Redimir significa esto, liberar de la esclavitud del pecado. A través de la cruz de Cristo hemos sido redimidos del pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo, ¿sí? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Había sido redimido del pecado por la cruz. Hemos sido regenerados, en segundo lugar, regenerados. Fuimos hechos de nuevo a imagen y semejanza de Dios, una vez más. Cuando Dios crea el hombre en el Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y al caer en pecado, el hombre pierde la imagen de Dios reflejada en él. ¿Por qué? Porque elige elegir su propia imagen, ¿sí? Entonces se aleja de Dios, se aleja del diseño original de Dios. Pero al venir Cristo a morir en la cruz por nuestros pecados, el hombre recupera su identidad, ¿sí? Es regenerado, hecho de nuevo, gestado de nuevo, para honra y gloria de Dios. También la doctrina de la salvación incluye la adopción, que Pablo le da tanta importancia en este texto. La adopción. Fuimos adoptados por Dios como hijos con todos los derechos de un hijo natural. La palabra de Dios tiene un versículo allí tremendo, temerario, que dice, somos hechos coherederos con Cristo. Ah, la flauta, qué impresionante. Coherederos con Cristo. Tremendo, tremendo lo que dice este versículo. Usted y yo somos coherederos con Cristo. Vamos a heredar el reino de los cielos porque así Él lo ha prometido. Y después habla en la doctrina de la salvación de la justificación. Hemos sido justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Claro este versículo, no hay obra que lo pueda justificar. Usted es una buena persona, hace el bien a los demás, está bárbaro, la verdad que es lo mejor que puede hacer, ¿sí? Pero eso no lo salva. La fe en Cristo Jesús es la que lo salva. ¿Qué significa la fe en Cristo Jesús? Significa que usted reconoce que Cristo, por la fe lo reconoce, Cristo murió en la cruz para perdón de sus pecados y para darle una vida nueva. Todo esto se hace realidad en la promesa hecha por Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo Jesús serán benditas todas las naciones de la tierra. El Espíritu Santo garantiza nuestra salvación. La palabra lo define como las arras, la garantía, el sello de Dios sobre nuestra salvación. Dice esto en Efesios 1:14. Miren, quiero dejarles una ilustración para terminar que les va a ejemplificar, pero al pie de la letra, lo que Dios hizo por usted y por mí. Un millonario caminaba por una calle y al llegar cerca de unas vías vio un indigente parado delante de la vía al lado de la barrera.
El indigente estaba esperando que pase el tren para tirarse debajo de él, porque era tanta su miseria y tanta su humillación que no encontraba sentido a seguir viviendo. Este hombre millonario se acerca al indigente y le dice: no, ¿qué vas a hacer? Vení conmigo. Y se lo lleva con él. El indigente va voluntariamente detrás de él. Entonces él lo hace bañar, lo hace cambiar, le da de comer, lo acuesta en una cama muy mullida y al otro día, cuando se levantan, desayunan juntos y le da una cantidad de dinero para que él tenga encima, ¿sí?, y pueda manejarse. Le dice: necesito que vuelvas después del mediodía, que tengo que hablar con vos. El indigente se va y vuelve después del mediodía, súper agradecido porque realmente este hombre le había cambiado la vida, había hecho de él otra persona distinta. Unas horas atrás estaba por quitarse la vida y ahora su vida tenía otro sentido y otra forma de ser. Entonces este hombre le dice: tenés que acompañarme a una escribanía. Van a la escribanía y este hombre millonario lo nombra heredero de su fortuna y sus bienes, junto con sus hijos, con los que él ya tenía. Este indigente no entendía nada. Decía: pero ¿por qué usted hace todo esto por mí? Evitó que me matara, me bañó, me dio de comer, me dio ropa, me dio dinero y ahora todavía encima me hace heredero. El padre de familia le contesta: mirá, ¿sabes por qué lo hago? Lo hago por dos cosas. Una, lo hago por amor, y otra porque si no te nombro mi heredero, cuando se te acabe el dinero, probablemente vuelvas al barro en el que estabas, a la situación en la que estabas. Esto es lo que hizo Dios por vos. Esto es lo que Dios hizo por vos. Al nombrarte heredero, coheredero con Cristo de la gracia. No solo te rescató de la situación en que estabas, no solo te dio una vida nueva, sino que te nombra heredero para que no tengas más temor ni nada te falte, porque sos coheredero con Cristo. Este es el mensaje que Pablo le daba a los Gálatas y este es el mensaje que la palabra de Dios tiene para vos. Yo no sé cuál es tu relación con Cristo, pero te vas a perder esto. Te vas a perder ser heredero de Dios, coheredero con Cristo de la gracia. Te vas a perder que Dios perdone tus pecados, que te dé toda una vida nueva, distinta, diferente a la vida que venías viviendo hasta hoy. ¿Sabes qué increíble? Depende de vos, depende de tu decisión. Cristo te ama. Dios te ama entrañablemente. Su Espíritu en este momento te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio y te está diciendo: vos tenés que dejarme entrar en tu corazón. Entonces, cuando abrís tu corazón a Cristo, Él entra en tu corazón y cambia tu vida. Pasás a ser heredero de Dios, coheredero con Cristo de la gracia. Ya no va a haber obras que hagas para poder agradar a Dios. Solo va a haber obras que hagas como consecuencia de tener a Cristo en tu corazón. Yo te pido que lo pienses y que le des un lugar a Cristo en tu corazón hoy mismo, ahora, en esta hora. Y si sos un creyente de años, si sos un creyente que ya le dio su corazón a Cristo desde hace mucho tiempo, viví como adulto. No sigas viviendo como un niño. Viví como adulto. Deja que Dios sea realmente el Señor de tu vida. El que marque las pautas, el que te indique los pasos a seguir. Busca la dirección de Dios en cada cosa. Y deja de hacer aquellas cosas que sabes que Dios no aprueba. Dios los bendiga muy, pero muy ricamente. Que tengan una hermosa semana. Recuerden anotarse para poder ir armando el esquema de los cultos presenciales. Vamos a despedirnos con una palabra de oración y le voy a pedir a Fernanda Romay si ella tiene a bien dirigirnos en esta oración. Oramos. Gracias, Señor, por este día, gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, porque somos herederos, Señor, de esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque pudimos comprender el mensaje de la salvación y nos has rescatado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te esperamos todos los sábados a las 4 de la tarde. ¡Chao!
¿Aún no sos parte de estas reuniones? Te invito a que te comuniques por los medios que aparecen más abajo. Y si ya sos parte, no te lo pierdas. Invita a otros a sumarse.